Hola, soy Valeria Kieselova, soy escritora infantil y también soy filóloga. El sábado 2 de marzo a las 8 de la tarde hablaré con Lili Cuentacuentos en directo, así que vente a escucharnos. Hablaremos de los cuentos muy divertidos, como el moco más rico del mundo. Aquí tengo a Aurito. Y nos quiere escuchar. También hablaré de los cuentos ucranianos. Aquí tengo, mirad, esta muchachita que también nos va a acompañar. Hablaremos de los cuentos con pictogramas para niños con autismo. Y también hablaremos de todo tipo de cuentos. Así que vente el sábado 2 de marzo a las 8 de la tarde al Instagram de Lili Cuentacuentos. Y también lo podrás ver en el mío, en directo. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, por fin estamos aquí conectadas en este gran día de nuestra entrevista con Ogrito. Con el grito y con Que- otros personajes. Sí, me encanta porque hoy los vamos a conocer a todos. Hoy los vamos a conocer a todos. Qué bien. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros, porque también fue un poco una entrevista que hemos pautado hace poco, pero igualmente tenía muchísimas ganas de conocerte, porque me encanta tu libro del que luego vamos a hablar, que es El moco más rico del mundo, pero que también tienes un montón de cuentos súper interesantes y evidentemente pues voy a estar encantada de conocerlos. Pues bueno, me voy a presentar primero, ¿vale? Para quienes no lo conozcan, e igualmente cuando esta entrevista luego la subiré completa a YouTube para que las personas lo puedan saber mejor. Mi nombre es Lilibet Delgado, yo tengo una cuenta de TikTok de cuentos infantiles desde hace aproximadamente 2 años y a partir de ver estos cuentos y de ver estos nombres escritos aquí en la portada, me entró la necesidad de conocer quiénes han escrito y quiénes han hecho posible bueno, la literatura infantil que actualmente pues permite que los niños crezcan acompañados y estoy comenzando a hacer entrevistas. El día de hoy tenemos con nosotros a Valeria Kieselova y me parece interesante porque bueno, es la primera vez que voy a entrevistar también a una persona que es como yo, ¿no? Que es inmigrante, que ha venido de otro país, que su lengua, bueno, en mi caso mi lengua materna sí es el español, el tuyo es ucraniano, ¿no? No, mi lengua materna es ruso. Yo Ajá. soy de Odessa. Ahí, cuando yo vivía en aquella época, bueno, hace 19 años en Odessa, pues se hablaba ruso. Ya después Wow, se hizo la reforma. wow, perfecto. Pues nada, Valeria, vamos a comenzar. Genial. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí. Tú eres una gran escritora infantil, pero a su vez eres filóloga y también tienes otro recorrido profesional que luego también lo vamos a ver. Pero lo primero que yo pregunto a mis entrevistados es, ¿la Valeria Kieselova de niña fue una amante de la literatura? ¿Siempre te gustó leer, escribir o fue algo que se fue desarrollando con el tiempo? Pues yo sigo una loca con los libros, con los cuentos sobre Sí, de, siempre te ha encantado. de pequeñita. Yo aprendí a leer con 6 años y recuerdo muy bien los primeros libros que leí. Y también recuerdo muy bien las primeras ideas que tuve a la hora de escribir. Así Ujú. que es un recorrido, pues, que llevo toda mi vida, llevo toda mi vida escribiendo. Es algo que me apasiona muchísimo. Y la palabra grande me llamaste grande, me viene grande, pero quizás algún día sí, sí, sí. Sí, sí, es que para mí todos los escritores infantiles son muy grandes, porque yo creo que el significado y el impacto que tiene la literatura infantil, que luego lo vamos a ver, es mucho más del que realmente la gente sabe. Yo que me rodeo totalmente de niños, y bueno, y tú también, que ya luego lo veremos, que estás muy en contacto con ellos en los talleres, etcétera, tú ves cómo se le impacta. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos y mis experiencias más significativas dentro de mi vida, la mayoría han sido también de pequeñas, ¿no? Que yo todavía me recuerdo. Entonces, esos son recuerdos que van a tener para el resto de su vida
Por tanto, para mí los cuentos infantiles tienen un valor agregado, ¿no? Entonces, sí. Sí, bueno, igual, yo opino igual, para mí los cuentos es lo más bonito que existe y lo más importante en la vida de cada persona, porque cada cuento contiene tanta sabiduría, tanta diversión que nos influye para toda la vida. De me imagino que las personas felices, más optimistas, pues han tenido una infancia con muchísimos cuentos, y las personas que van amargados por la vida, pues han tenido estos cuentos bonitos, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que sí, pero a mí me impacta mucho, la verdad, te debo confesar que a mí me encanta mucho la escritura y la literatura, pero yo no tengo recuerdos de haber leído con mis padres de pequeña. Y eso también me lo dijo un escritor hace poco que yo entrevisté, que uno de sus impulsos para ser escritor infantil, él también es escritor de literatura adulta, pero también de infantil, y para él fue muy importante hacer su primer cuento porque él quería como que impactar a los niños, ya que él no se recordaba de que había leído cuentos. ¿Y tú crees que ahora hay más cuentos infantiles que antes? Yo, bueno, desde luego hay muchísimos. De hecho, el mercado editorial, si hablamos de ello, es muy, muy rápido. Se publican muchísimos libros hoy, y los que mañana ya no existirán. Y de hecho, pues yo lo que intento buscar para mis hijas y otras niñas, y para mí misma, la literatura que va a existir siempre. Eso es lo importante, no un libro que hoy lo leemos, ya mañana lo podemos tirar. No, no, no. Es importante que los libros estén siempre. Estén siempre, exactamente. Sí, sí. Y entonces, Valeria, ¿tú te consideras escritora? Con el síndrome de impostor, yo no sé si tú sabes lo que es. Estuve muchísimo tiempo, lo tuve muchísimo tiempo, y me costó muchísimo decir que soy escritora, ya después de haber publicado 5 libros, en voz muy, muy baja decía, yo soy escritora, pero me costó Exactamente. trabajo, sí, me costó mucho trabajo. Sí, te lo Ahora pregunto porque es lo que le ha pasado a muchos que he entrevistado, por eso te lo sí, pregunto. nos cuesta, y desde luego veo que hay gente que es más feliz, publica un libro y son capaces de decir, mira, yo soy escritor, pero a mí me ha costado muchísimo trabajo, y ya me atrevo a decirlo, pero no siempre, todavía no siempre. Por eso te dije antes que la humildad ante todo. Pero es verdad, porque yo he hablado con ilustradores y tal, y también, inclusive a mí misma, ¿no? Todavía uno como que no entiende el alcance de lo que uno es, y por eso te lo he preguntado. Y aparte porque también he hablado con alguna editora y ella cuenta que uno de los problemas de la literatura infantil es que la gente se piensa de que escribir cuentos infantiles es más fácil que escribir cuentos para adultos, y entonces a ellos sí se les considera escritores y a ustedes no, por ejemplo. Bueno, eso, yo creo que esto ha pasado con muchísimos géneros. Y como soy filóloga, ahora que habla, la ciencia ficción, pues antiguamente no se consideraba como un género respetable dentro de la literatura. Ahora, la literatura infantil, yo creo que ya ha metido sus codos, y bien, bien metido, para que se nos considere como una gran literatura que influye en las personas. De hecho, los libros no tienen edad, y los libros infantiles, como bien tú has dicho, son los que más influyen en el desarrollo de un niño, los que más, y para siempre, Por supuesto. porque son las historias que hemos leído. Y sabes, ya que hablamos de eso, hablo muchas veces con mis alumnos, porque también soy profesora. Nosotros tenemos nuestra historia. Yo ya me considero española, llevo viviendo aquí 19 años, y les pregunto a mis alumnos si conocen los cuentos tradicionales españoles. Me dicen que no. Pregunto, ¿y vosotros conocéis los cuentos tradicionales europeos? ¿Cómo, por ejemplo, termina el cuento de la Sirenita? Y todo el mundo se queda mirándome diciendo, mira, termina que la Sirenita se casa con el príncipe. Y yo digo, ¿de veras? Es la versión de Disney. Exacto. Entonces, pues aquí, ya que estamos hablando, yo Por quiero decir, supuesto. leed vuestros cuentos tradicionales,
tenéis muchísimas ediciones muy bonitas. Leed los cuentos tradicionales europeos y no solamente las versiones que se hacen para los niños de ahora o para los niños, diríamos, a los que lo intentamos sobreproteger. No hace falta sobreproteger a los niños porque en todos los cuentos tradicionales hay huérfanos. Sí, No sé si tú has visto este tema. Y ahora, cada vez que hay algo de la muerte o cualquier cuento, lo intentamos esconder a los niños. No hace falta esconderlo. Existe, la muerte existe, las enfermedades existen, las guerras existen. Tenemos que hablar de ello. por supuesto, es totalmente cierto lo que hablas de la sirenita, porque yo aquí he cuidado niños muchos años y me acuerdo que a la bebé un día le empecé a leer el libro pequeño, porque el libro de la sirenita es muy grande, o sea, el original, pero era una versión corta, pero de la original. Y cuando yo me pongo a leer las últimas páginas de lo que pasa, yo me quedé así, digo, ¿cómo? Digo, no lo había leído yo eso, porque siempre había Pues visto la versión de Disney. es que todo el mundo conoce la versión de Disney y ya no te habla de otras cuentos. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que hay culturas que sustituyen otras. Y, por ejemplo, en este caso, pues la cultura estadounidense ha sustituido la cultura española. Y por eso es tan importante que aparezcan que haya por todas partes los cuentos tradicionales de aquí, de esta tierra, de los cuentos que se crean por los escritores que viven, que han nacido aquí, que viven también como yo, y, y, Exacto. y que los niños conozcan su propia historia, conozcan la literatura de su país. Esto es muy importante. Así que es muy buena idea de hacer estas Sí, sí. entrevistas. Sí, sí, la verdad es que sí, porque quiero que los conozca, porque creo que cada uno tiene una historia distinta de cómo ha llegado a ser escritor e ilustrador de literatura infantil, que ya lo hablaremos después. Siempre estuvo en tu corazón el ser escritor, el escribir de toda la vida. De hecho, estuve viendo que tu madre era escritora también, poeta en particular. Sí, 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 mi madre es poeta y en mi infancia pues la tuve llena de libros. De hecho, mi padre leía muchísima ciencia ficción, muchísimas historias policíacas y yo tenía en casa de todo. Y en aquella época los libros eran muy caros, mi padre se gastaba el sueldo entero en los libros y mi madre escribía poesía. Y era poesía pues romántica, muy bonita, con rimas y ritmo perfecto. Yo iba con mi madre a estos encuentros con otros poetas, lo estaba escuchando embobada, porque claro, muchas veces las temáticas no eran para los niños y no y yo escuchaba cuentos de adultos, cuentos no, poesía de adultos muy, 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 muy bonita. Y yo creo que eso me influyó muchísimo porque quería ser como mi madre, quería escribir y, y la copiaba, puedo decir, escribía poesía. Lo primero con lo que yo me atreví de pequeña, lo que hacía mucho, sobre todo en los recreos, escribía muchísima poesía continuamente y se la leía a mis amigas. Y también escribí, recuerdo, un poema para felicitar con el cumpleaños a una de mis mejores amigas, Nastia. Y fue un regalo precioso que yo recuerdo que sus padres lloraron. Wow. Y después empecé a escribir cuentos. Ya con la poesía es algo, ahí está la espinita, es muy difícil porque sobre todo te tienes que guiar por el ritmo. Y en mi caso, como mi lengua, ya como lo hemos dicho, como mi lengua nativa es ruso, yo escribo cuentos rimados, tengo algunos cuentos rimados, pero con la poesía no me atrevo todavía. Venga, venga, que sí se puede. Yo tengo un poemario que me da igual, así lo vayan a leer dos, tres personas, algún día lo voy a publicar, porque a mí también me gusta mucho la escritura y también empecé con poemas, ¿no? Pero sí es verdad que es más complejo. O sea, es como más matemático. Hay una matemática ahí dentro de la poesía, los versos, las rimas, etcétera. Bueno, hay distintos tipos de poesía, de hecho hay algunas donde no hay versos rimados, etcétera. Pero a mí que me apasiona tener un producto bien hecho. Y es el mundo. Claro. Es muy difícil. Cuando tú tuviste que tomar la decisión de ser profesional, como nos ha tocado a todos, y decir, ¿qué voy a hacer?
tú siempre lo tuviste digamos, siempre supiste lo que querías ser, tuviste ahí una disyuntiva, como por ejemplo me pasó a mí, que tuve para escoger qué quería hacer, me costó una vida, y de hecho luego estudié una cosa que nunca he ejercido. Entonces, ¿qué decisión profesional tomaste y a qué te dedicas ahora, aparte de ser escritora infantil? Bueno, ahí me has pillado, porque yo de pequeña quería ser escritora y de hecho mi primer cuento lo publiqué con 11 años, súper temprano, Wow. periódico de mi ciudad, pero después, como en Ucrania, los profesores en los colegios, en los institutos, tienen un sueldo muy bajo, es decir, todos los funcionarios, yo no me veía como una filóloga. Y decidí estudiar algo que es muy ajeno a mí, que son ciencias políticas. Y Wow. es una carrera de 6 años, ya viviendo aquí en España. Yo iba a examinarme durante 2 años casi. Fue una carrera muy difícil. De hecho, yo es que no me gusta la política y cuando yo intenté buscar mi primer empleo relacionado con lo que es la política en Ucrania, pues como hay mucha, es que, bueno, es decir, que los políticos viven a base de soborno. Sí, total. Y los sueldos oficiales son muy bajos, es lo que me han dicho porque me han propuesto un puesto de ayudante, del ayudante, del ayudante. Y yo dije, mira, yo no puedo, yo soy una persona que no es capaz de cobrar sobres y algo así. De hecho, yo me imagino que yo siempre fui muy ingenua porque yo creo en la bondad, creo en la gente buena y el hecho de que exista este mundo diferente Sí, no, 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 no me gustó. sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí. Y terminé la carrera, sí, pero al final, cuando estaba yo pensando qué puedo hacer, porque mientras yo estudiaba, yo también trabajaba, yo fui jefa de escaparatistas de una marca de moda en Ucrania, una marca de moda italiana que se llama Motivi. Yo creo que aquí en España no hay esa marca. Y yo tenía que viajar por diferentes ciudades a mirar cómo trabajan los demás. Me encantaba la ropa, mucho, 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 pero ya aquí en España, pues pensé que tenía que estudié filología hispánica y estudié filología hispánica sin hablar bien español, porque Wow. lo empecé a aprender con 22 años y fue... Y empezó, o sea, entonces tú estudiaste en Ucrania filología, ¿no? No, ciencias políticas en Ucrania. Y luego aquí estudiaste para ser filóloga. Sí, filología hispánica. Y luego vi que estudiaste algo de traducción. Sí, hice un máster en traducción para el mundo editorial. Sí, y eso ya un poquito ya ibas en esa dirección, ¿no? Cuando estuviste ese máster. Me estaba acercando, porque claro, lo de escribir, pues lo hacía de pequeña, pero yo no veía ahí en sí nada interesante porque yo nunca veía fácil lo de publicar libros, porque si tú no publicas libros no eres escritor, aunque hay gente que se considera escritor solamente escribiendo sin publicar, eso es un tema aparte para hablar en uno de tus encuentros. Pero yo no lo veía muy claro. Entonces yo estuve pensando que podría trabajar como profesora o como traductora. De hecho, tengo un libro traducido que lo traduje para una de las editoriales, pero ya mucho más tarde, después de haber publicado mis propios libros. Wow, Así que exacto. el Que, máster me sirvió para saber cómo funciona el mundo editorial. Un por poquito, supuesto. un Sí, poquito. sí, 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 ya adentrándote. Y entonces actualmente eres profesora en la Universidad de Málaga, ¿no? Pues estoy ahora mismo que ha terminado mi contrato esperando que me llamen de alguna bolsa, sí. Vale. Pero, ¿y dabas clase de? Pues de lingüística aplicada, por ejemplo, sí, de varias asignaturas. ¿Cómo surge tu primer libro? ¿Y cuál fue? Pues aquí lo tengo, lo he traído, lo he traído para enseñarte. Es un libro que se titula La princesa aprende a hablar, tiene pictogramas y es un libro que está escrito porque mi hija mayor tiene autismo. Vale. Así como empezado, como yo he entrado en este mundo editorial, no he empezado publicando libros divertidos, no fue.
un cuento que lo he escrito pensando en que mi hija iba a hablar algún día, porque no Ujú, hablaba. ujú. Iba a la atención temprana, tenía más clases con logopedas, etcétera, pero no hablaba. Y como ves, tiene pictos. Y yo Sí, sí. soñaba con escuchar que me iba a decir mamá, mamá te quiero, cualquier cosa, Ujú, ¿no? Y no venía este día, claro. todavía en aquella época. Y pues escribí este cuento, se lo enseñé a un par de amigas y me han dicho, ¿por qué no lo publicas? Uf, lo de por qué no lo publicas, todo el mundo que escribe un cuento piensa que se puede publicar Sí, que es fácil, y que es fácil y que es también, ¿no? fácil. Pues fíjate, en mi caso yo tengo un blog, lo hablamos contigo, ¿verdad? Que es sobre autismo, se llama Mírame y aprenderás. Ujú, Tiene su página en Facebook, Mírame y aprenderás autismo, donde yo colgaba pues unas entradas sobre mi experiencia, algunos materiales que yo encontraba en las redes que son gratuitos y también pues sobre todo hablaba de mi experiencia y tenía ujú, muchísimos seguidores. Pues este cuento encontré a la ilustradora que es Ina Ogando, ujú, una chica ucraniana también que vivía por aquel entonces en España. ujú. Me hizo un par de dibujos y lo envié a varias editoriales. Wow. Bueno, nadie me respondió. Ujú, Eran como 5 editoriales o 6 o algo así. ujú, Y dije, mira, no hay nada que hacer. Eso es un sueño. Pero después dije, anda, si mi hija utiliza los libros de esta editorial, Geo, ujú, editorial universitario que tienen pictos, ujú. y los envié a esta editorial. Qué Y bien. me contestaron la Ah, misma tarde, en una hora, ¿tú te imaginas? Fue brutal. En una hora me han dicho que te lo publicamos. ujú. Fue, Sí, es que yo fue siempre digo lo de tocar la puerta correcta. No todas las puertas que uno toca son las correctas o son las adecuadas para uno, ¿no? En este caso, esta sí era para ti. por supuesto, fue, fue, fue la editorial pues que apostó por este libro. De hecho, es un libro que gusta muchísimo a los padres y también pues a logopedas, a los maestros de atención de pedagogía terapéutica, etcétera. Los que trabajan con niños con necesidades educativas especiales, pues siempre me dicen que lo emplean en sus clases, en su terapia. Y es un libro que lo he dedicado a las especialistas que trabajaron con mi niña. Y Ujú. pues me dio muchísimas alegrías y después publicamos otro, la Mm. continuación. La Que princesa son de la misma niña, o sea, como de la princesa, es como una serie. Marte. Y pues también con ilustraciones de Inna. Después publiqué con ilustraciones de otro chico. Es un cuento para los niños que no saben jugar con muñecos, Ujú. porque los niños con autismo no saben jugar, juegan a menudo con objetos muy extraños. Y Ujú. es un juego, pues, es un libro que enseña que hay que pasear a los muñecos, que hay que darles de comer, etcétera. ¿Y tú Vamos, para hacer esos cuentos solo te basaste en la experiencia con tu hija o tuviste que, digamos, estudiar un poco el tema para saber cómo llegar más a los niños con autismo en este caso? pues los primeros cuentos los escribí basándome en mi experiencia, pero de hecho yo los enseñé a logopedas que estaban trabajando con mi hija y me dijeron que sí, que eran ideas muy buenas, que sí que iban a ayudar a los niños. De hecho, como la editorial es especializada, pues hablaba yo con la editorial, ella me decía que sí, que no, casi me conservaron casi todas las ideas, es decir, que no tuve ningún problema. Y después ya dejé de publicar con G y estos libros con pictos, pues los tenemos en Ujú, Amazon. María tiene rabieta. Se puede comprar, lo chulo es que se puede comprar en cualquier parte del mundo, ujú. prácticamente hay Amazon, es decir, en Canadá, en Australia, etcétera. Y son libros pues para enseñar las emociones junto con musicoterapia ¡Oh! a los Qué bonito, qué sí, bonito. sí, aquí ha trabajado también una profesional relacionada con música, Lidia, y casi todos los libros los traducimos en inglés porque somos los primeros que publicamos los conflictos en inglés. ¡Oh! Qué bien. Y entonces en Amazon están en español, en inglés y en algún otro idioma.
Pues por ahora, en estos dos ahí estamos, porque es un proyecto personal junto con mi ilustradora Ina Ogato y de vez en cuando, pues como en el caso de los dragones, es un proyecto de publicación. Es algo que arrancamos porque vimos que hay necesidad, porque me estaban escribiendo logopedas de Estados Unidos diciendo, Valeria, pero ¿por qué tus libros no se traducen al inglés, Valeria? Porque lo necesitamos. Me conocían por mi blog y pues de ahí surgió la idea. ¿Y cómo te consiguen en Amazon? ¿Por Valeria Kiselova o qué? ¿O Sí, como...? sí, se buscan por el título, es de un sello que lo llaman como Fast Snail, pues se ve un caracolito ahí, se ve. Sí. Luego me lo pasas para luego también a las personas que estén interesadas pueden ir a Sí. buscarlos. Son cuentos que tienen una estructura sintáctica muy sencilla, porque es lo que tú me preguntabas, ¿qué tienen de diferente, no? Y lo diferente que tienen, por ejemplo, como tú ves, cada palabra tiene un pictograma. Sí. Y este dibujito está rodeado de un color diferente. Si, Vale. si son los verbos, pues tienen el color verde. Por ejemplo, los, uh, uh, los sustantivos, el color amarillo o naranja, según la función que tienen dentro de la oración. Es muy importante para que los niños aprendan a leer esto. Pues comparto mi alegría contigo, con la gente que va a ir. Mi hija habla perfectamente. ¿En serio? ¡Wow! Tiene 11 años, no le gusta que hable de ella. Ella habla en español y también habla en ruso. Así que os animo a utilizar cuentos para trabajar con niños, para trabajar el desarrollo del lenguaje, que es algo importantísimo. Exactamente, sí, porque esa era una pregunta que yo te había dicho con anterioridad, que porque tú eres una autora bastante versátil, ¿no? Siempre toca diversos temas, ¿no? O sea, no es solo para niños con necesidades especiales, o sea, tienes varias vertientes, ¿no? Y dentro de ellas, de la más importante es los libros para niños con necesidades especiales, como el TEA o el TEL, que es trastorno específico del lenguaje también, ¿no? Entonces, me interesó mucho eso porque sí es verdad que una vez yo estaba hablando pues, con otra persona que no tiene que ver con el mundo de la literatura y me dice, Lilibet, ¿por qué no pones en tu cuentacuentos, valga la redundancia, cuentos para niños con autismo? Porque yo he colocado cuentos que hablan sobre niños que tienen autismo, que también es con la editorial Jaguar, que es con la que tú trabajas. Me gusta mucho esa editorial porque toca también este tipo de temas, ¿no? O sea, para que un niño se vea identificado, pero a lo mejor si lo lee un niño con autismo no lo va a comprender bien. Entonces, son cosas distintas, hablar de y para ellos. Por ¿Entiendes? supuesto, mi cuento de la princesa aprende a hablar es para niños con autismo sobre una niña con autismo, pero en realidad un niño con autismo pues, necesita tener este libro con el apoyo visual, con pictogramas y lo que sí que es importante tener mucha paciencia, porque no se le puede, sobre todo cuando es pequeño, hablar rápido, no lo va a pillar. Exactamente. Sí, sí. Igual que cualquier otro niño neurotípico. Y ahí necesitamos, pues, una especie de paciencia muy grande de Sí. trabajar. ¿Y tú crees que para personas o niños con especiales, con autismo, con TEA o con TEL, es el único tipo de libros que pudiera ser para ellos con pictogramas o podría haber algún otro tipo de... No, se utilizan también los álbumes ilustrados y todos los libros. Cuanto más libros se utilizan, más lenguaje, más comprensión. Por Y, supuesto. y cuanto más comprensión, con más letras, con menos dibujos podemos utilizar el libro. Es un tema que me apasiona porque, como tú bien has dicho antes, yo hago talleres para niños con autismo en las bibliotecas públicas y me invitan, pues he estado en muchas bibliotecas españolas y hago este tipo de talleres para niños con necesidades educativas especiales utilizando los muñecos, utilizando un proyector, algunas cosas que pueden tocar. Es apasionante.
Sí, sí, sí. Y la musicoterapia, que también sé que es muy importante, ¿no? Los estimula mucho. Todo, porque uno de los cuentos completos que tengo es que habla de cumpleaños, que tiene pictogramas también. Después de leer el cuento, lo que hicimos una canción, la cantamos, la feliz, y después bailamos todos juntos, porque en el cumpleaños, Wow. y fue muy divertido. Qué bonito. Esas son experiencias únicas que ves que solo lo puede tener un escritor de cuentos infantiles. O sea, como ese contacto directo, ¿no? Sí, es importante que los niños vivan, ¿verdad?, esta experiencia de los libros y después pues puedan practicar bailando. Mira, y también quisiera hablar de otra de tus facetas como escritora, que son los cuentos ucranianos, que son los cuentos, digamos, de folclóricos o que habíamos hablado específicos de cada región, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, yo no soy española, yo soy venezolana. Y es verdad que ahora mismo no te pudiera yo decir que es verdad lo que tú dices, que no, es como que uno no valora como la cultura de uno, Sí, ¿cierto? bueno, es importante, así que después de esta cuestión puedes ir buscando ya los cuentos de De país. Venezuela. Pero cuéntanos los cuentos ucranianos, los cuentos que han sido escritos por ti, la muñequita, ¿qué simboliza en el folclore de Ucrania? Sí, bueno, me imagino que estás hablando de este libro, que es El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania, Uh -huh, publicado por la editorial de las malas uh -huh. compañías. Tiene dibujos de Yana Barabás, es una pintora ucraniana, y tiene prólogo de Espido Freire. Pues ¿Tiene qué, perdón? el prólogo de Espido Freire, que es una escritora muy importante, es Premio Planeta. Pues tiene 20 cuentos ucranianos de tradición árabe. Cada cuento pues contiene uno o dos dibujos Uh de ella. -huh. Wow. Y es un libro muy importante porque no hay más cuentos ucranianos y hay muchísimos refugiados aquí en Ucrania, en España. Esta es Uh la -huh. muñeca. O sea que eso es una de las principales, ¿no? En el folclore Una ucraniano, de las digamos. protagonistas de uno de los cuentos. A ver, te Uh voy a -huh. enseñar. Esta ¿Eso lo has ilustración escrito tú? ¿Lo has escrito tú o has colaborado? lo he escrito yo, sí, son Wow. cuentos versionados por mí, porque los cuentos Claro. tradicionales siempre pues lo escribe el pueblo, pero después leemos o oímos una versión, como la versión de los hermanos Grimm, de Andersen. Es decir, yo algunas cosas he cambiado, otras cosas he conservado, así que son cuentos versionados por mí. Esta es la ilustración que yo quería que tú la vieras. Se llama. ¡Oh! Sí, sí. Es de un cuento que se llama Pata Coja, y yo lo suelo contar en presentaciones, es un cuento muy bonito. Ajá. Son cuentos tradicionales y hay, igual que hay cuentos maravillosos, también hay cuentos repetitivos. De hecho, yo traigo aquí una mano que me ha hecho una artesana de Ucrania que se llama Julia, Ajá. con un montón de animales. Yo no sé si tú conoces este cuento, No. donde aparece una ratona, sí, Uh -huh. Fiona, Y la una rana, ronda. Ajá. No, capucha, no me suena, ¿eh? no, no, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? lobito hermanito. Es la casa de Manopla. Se llama así la casa de Manopla. Bueno, la llamamos así, normalmente lo llaman la manopla, sí, lo suelen llamar aquí un conejo mollejo. Mm, Mm. es un oso. Wow, qué bonito. ¿Y el cuento trae eso? No, no, esta manopla me la ha hecho una artesana, se llama Julia, Uh -huh. para contar este cuento, porque me invitan a hacer cuentacuentos en los colegios, en las bibliotecas, en las ferias, etcétera. Y yo utilizo muchos muñecos, me encantan, No, es me encantan. que sí, y a los niños les impacta eso, ¿no? Te atrae más atención porque cuando tú tienes el libro, pues lo miran, claro, pero si tú traes un muñeco como el muñeco, por ejemplo, el de Ogro, ¿no? O cualquier que se vuelven locos, loquitos. Les encanta, claro, porque ya no solo está en el libro, sino que ya está aquí conmigo. Y ya que hablamos, este libro, pues lo compran muchísimos adultos para ellos. Sí. De hecho, cuando yo voy a alguna feria de libro, Uh -huh. hay muchos adultos que quieren conocer la cultura de
Ucrania, entonces compran este libro para conocer a los ucranianos mucho mejor. Qué preciosidad. ¿Y está solo en español? Sí, El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania, está todo en español. El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania. Qué Trata de preciosidad. este muchacho muy fuerte que tiene que rescatar a sus hermanos y a su preciosa hermana. ¡Oh, qué Tiene que guay! luchar con este dragón que lo ves aquí. Sí, sí. Wow. Y de todos esos, ¿cuál crees tú que está más, es el que ha pasado más frontera, el que más pudiera conocer más la gente? Pues el que más me gusta y el que veo que cuentan los narradores ha contado P. Bruno y Pilar, una narradora de Extremadura, el cuento de la pata coja. De Ujú, hecho, se puede encontrar. Es un cuento impresionante con un mensaje muy potente de que ujú. nos tenemos que querer a nosotros mismos, no siempre vale la pena perdonar a aquellos que nos traicionan. Por supuesto. ¿Ves? Esos cuentos son muy importantes. Voy a buscarlo para leerlo en Lili Cuentacuentos porque me parece precioso y aparte, pues una cultura y un país maravilloso que lamentablemente está siendo duramente golpeado. De hecho, hoy, pues lamento lo que pasó en tu ciudad, en Odessa. Sí. Debe ser muy duro, ¿no? Yo tenía aquí a mi madre y a mi abuela que vivían en mi casa durante un año y medio. Mi abuela Ujú, quiso volver y ujú, ahora mismo todos los días veo cómo bombardean mi ciudad, pues yo lo paso mal, pero ellos lo pasan mucho peor ahí claro. viviendo, por supuesto. Claro, y tú aquí pues debes estar orgullosa del papel que estás desempeñando porque están conociendo a Ucrania a través de ti, que es lo mismo que me pasa a mí como venezolana. Siento que cada vez que tengo como un rol importante porque la gente quiero que vea Venezuela a través de quien soy, ¿no? Es decir, de dejarlo pues en el mejor lugar posible, pero es verdad que ser inmigrante es sumamente difícil. Creo que quien no lo ha sido no lo podrá comprender jamás. Es muy difícil porque, como ya antes te dije, yo me siento española, pero nadie me ve como una española Exacto. Es y nunca me... como que nunca estás en el, o sea, es como que no encajas, ¿no? No es que no encaje, pero yo me imagino que hay muchas referencias culturales las que yo no conozco. Sin embargo, la literatura la he querido conocer mucho, pero muchas veces me hablan, por ejemplo, de pesetas y ahí me pierdo. O de cualquier personaje histórico al que yo no conozco, pues también me pierdo. Pero sí, luego intento buscar la información, pero por mucho que sepa, siempre hay cosas que yo no sé. ¿Verdad? Es un poco... Quisiera hablar de otra temática que a ti te gusta y que me gustó también mucho, valga la redundancia, que es tipo de cuentos que le hablen a los niños un poco sin ese maquillaje que existe en la actualidad, de tocando temas duros como por ejemplo los refugiados o temas sociales, ¿no? Que tampoco hace falta de ocultarlos a los niños. Quiero que nos hables de los cuentos que tú tienes para ilustrar este tipo de necesidades o de circunstancias que hay en la sociedad. Por ejemplo, este cuento, El gato errante, ya que hablaste de los refugiados, fue publicado durante otros conflictos, cuando hubo muchísimos refugiados de Siria, y se reeditó ahora con la guerra de Ucrania. Wow. Trata de los refugiados y es un cuento para... Empieza así. En mi país reinan los tigres. Todos me dicen, no emigres. Yo simplemente tengo miedo. Me voy. Ahí ya no me quedo. Y trata pues de un gato pequeño que se va de su país porque hay una guerra. Es un Uh-huh. cuento animado. Como tú ves que se montan en una embarcación y después son refugiados que, aunque les atienden, etcétera, pero no encuentran un sitio para terminar su camino. De hecho, es un cuento con un final abierto y yo Uh-huh. cuando trabajo con los niños decido terminarlo. Y es un libro que yo creo que, no sé en qué país de América se llevó, pero fue comprado también en las bibliotecas por ahí. Es un cuento, Se llama pues, El gato errante. El errante.
errante, que está publicado por la editorial Locomotora, con dibujos de Nadia Pero yo Malinkina. lo puedo conseguir aquí en España. Sí, ya que estamos hablando de todos los desastres, este cuento Terremoto también es muy importante porque habla de la amistad, de la cooperación. Está publicado por la editorial Jaguar con dibujos de Raquel Bonita. Este libro, pues, lo han estudiado en muchísimos colegios, incluso en Chile hay Wow. colegios. Y es un cuento que habla de terremotos. En un bosque frondoso vivía un zorro amistoso, pero un día un terremoto su casa de roto. Ay, Dios. Y como ves, el Oh. zorro lo está pasando fatal. Yo de hecho tengo un muñeco, aunque lo Oh. y vienen los animales a ayudarle. El primero que viene es el casero, un arquitecto encantador. Hace un plano de la vivienda y trae madera de su tienda. El cuento tiene un estribillo que se repite. Y le dice el casero, vas a tener un hogar en el que dormir, comer y estar. Este cuento lo he contado en un montón de ferias, un montón de coles y le encanta a todos los niños. De hecho, está en catalán también. Es un cuento bonito, 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 con un mensaje muy potente de que tenemos que ayudar a los demás. Por supuesto. Sí, sí, hay que, de la solidaridad, ¿no? Y también de que, bueno, de que la vida no es perfecta, de que de repente tenemos terremotos, y no solo uno, a veces varios a lo largo de la vida. Claro, claro, por supuesto. Y ya que hablamos de la actualidad, tengo este libro que también pues, lo he traído para enseñar, La princesa al móvil pegada. Es un cuento pues que habla de la adicción al móvil de una princesa que tiene estos dibujos preciosos de Alicia. Y yo creo que lo van a descargar. Así que si alguien quiere tener este libro, que vaya corriendo ¿Por qué a buscar. lo van a descatalogar? Porque ya ha pasado el tiempo de contrato, porque los libros se publican por un tiempo determinado, es decir, 3, 5 años, 10 años, según el contrato que tenemos. Y cuando se descataloga, pues lo compra el proyecto otro editorial o cambia al ilustrador. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Es un camino. ¿Y qué editorial es esa? Esa es la editorial Babylon. Tiene muchísimos cómics. Ah, qué bien. Los buscaré, los buscaré. Los buscaré. Tengo otro que habla del medio ambiente, las flores se revelan. Me he dado cuenta de que los niños no conocen los nombres de las flores. Así que por eso he creado este libro. Pues aquí en el libro se habla, las flores son las que hablan de si cada una se presenta. Qué bonito. Es una amapola, y este lo utilizan en las coles. Qué preciosidad. Es un libro muy bonito con dibujos de Patricia. Tengo más, he traído, bueno, ya que enséñamelos todos. Enseñarte una vacuna para la vaca. Es un cuento para que los niños no tengan miedo de los pinchazos. De hecho, salió justo después de la pandemia. Bueno, pura casualidad. Yo lo he escrito mucho antes. Es un libro muy bonito con ilustraciones de Ana Santiago, publicado por la editorial Asimov. Un perro. Hay una confusión, una especie de telefonía roto porque dicen que van a poner vacunas, no saben lo que es una vacuna, dicen que vacuna, que es una napa para la vaca, y cada uno oye una cosa diferente. Alguien dice que la vaca se comió una, o que no, que saltó por encima de la duna. Entonces, pues es un cuento con el que podemos hablar con los niños de que si tú no has escuchado bien el mensaje, que no lo vayas trasladando. Exactamente. Sí, aparte de no tener miedo de la vacuna. Este es un libro, no sé si lo ha visto, 1, 2, 3, ¿qué pintor es? Con adivinanzas, también rimadas. Sí, y también tiene las ilustraciones de Patricia, la misma, la que hizo Las flores se revelan. 1, 2, 3, ¿qué pintor es? ¿Qué pintor es? Son adivinanzas, son 10 adivinanzas. De hecho,
pronto saldrá la continuación de este libro. Así que aquí aparecen muchísimos pintores muy conocidos. Y surgió este libro porque estaba yo buscando algún libro para mi niña donde aparezcan los pintores españoles y no encontré el formato que yo necesitaba. Así que tú lo lo creé. hiciste. Y ya que estamos, estos libros también me gustaría enseñártelos. Corny la unicornio, que fue la feria de la editorial Everest, con las ilustraciones de Sara Casilda. Mira qué preciosidad. Qué preciosidad, qué realismo, ¿no? También tengo una muñeca para contarlo. Justo lo Sí. puse ayer, sí. Y es un libro preciosísimo, también en verso, con letra cursiva. Es un libro pues para disfrutarlo con niños y no tan niños. Claro, por supuesto que sí. ¿Y el otro? Y este es La fábrica de turrón. Orgullosa porque es mi cuento navideño. Y ¡Qué nos bien! gustan los cuentos navideños, yo soy muy fan de los cuentos navideños. Sí. Y este es mi joyita, también con dibujos de Sara, publicado por la editorial Corimbo. ¡Qué bien! ¡Wow! O sea, tienes una multitud de cuentos Sí. Para los niños que seguramente ha acompañado a tantos niños a crecer, ¿no? Sí, así. Y Pues luego ahora mismo, claro, es que ahora está ahí el señor Ogrito que quiere que hablemos de él, dice, ¿y cuándo me toca a mí? Pues le toca ahora. Vamos a hablar de Ogrito. mi bestseller ha tenido que esperar, aquí está. El moco más rico del mundo. Ah, que lo tengo aquí. Que por este cuento es que yo te conozco. Es un cuento gamberro, ¿a que sí? Sobre... Los que gustan, porque vi una entrevista tuya que tú precisamente decías que este tipo de cuentos un poco escatológicos son los que gustan. Y yo como cuentacuentos te digo que son los que más se viralizan. Sí, son los que más le encantan a los niños. De hecho, los padres se equivocan pensando en que voy a comprarle a mi hijo un cuento con valores, un cuento útil. Señores y señoras, vuestro niño necesita un cuento divertido para aficionarse a leer. Es lo que necesita, un cuento gamberro, donde hay mocos. Y cacas. Y cacas. ¿Quién se llevaba una caca? Dios, necesito ese de la caca. Donde haya muchas cacas, ¿a que sí? Sí. Mira, estas cacas que llaman los murciélagos. Sí. Es que a los niños les encantan las cacas y aquí, por ejemplo, todo el mundo hace cacas. Mía. ¿Cómo se llama ese de la caca? ¿Quién se llevaba mi caca? Vale. Sí. Y el otro, que es el nuevo, ¿no? La tercera parte ahora mismo, que es la mascota más fea del mundo. Salen un montón de mascotas, un montón de animales muy raros. De hecho, tengo aquí un muñeco de este pájaro. A ver si me sabe decir quién es. ¿Eso no es como un cóndor? No. ¿Qué es eso? No. De hecho, yo que vivo en Andalucía, lo podemos encontrar en el Bioparque de Función. Ah, un pavo real. Es un casuario. Ah, madre mía, ¿has visto cómo soy yo? Yo no soy muy buena con animales. Pues este cuento habla de muchos animales raros. Sí, mira, este es un ajolote. Wow. A los niños les encanta. No sé si se ve bien sí. o no. Pues sí se ve. habla la idea es que como no quiero contarte el final, pero la idea es muy bonita. La idea es bonita y termina bien. El cuento que termina muy bien. Sí, mira, una pregunta, ¿cómo surge Ogrito? Ogrito nace, hace poco, es una idea que va en tu cabeza desde hace muchos años. Cuéntanos cómo surge. Tenía ganas de escribir cuentos sobre los mocos, algo gamberro, y quería escribir cuentos sobre un niño que come mocos. Y después yo he pensado, pues mira, no, porque si los niños van a pensar que está bien comer los mocos, así que le voy a dar la vuelta. Y pensé, pues tiene que ser un ogro, porque solamente los ogros pueden comer los mocos. Y es lo que yo escribo a los niños después cuando firmo este libro, les digo, oye, que no te coman los mocos, que solamente los ogros comen los mocos. Y de hecho, cuando lo cuento, le pregunto a los niños, ¿hay alguien de aquí que se come los mocos? Y la mitad de los niños levanta la mano, están en yo soy el que come los mocos. O en los coles, hay algún niño que dice, el amigo mío es el que se come los mocos, yo no. Claro. Sí.
Y pues ahí surgió la idea, hablé con las editoras de la editorial Howard y no teníamos dibujos, pero yo ya había conocido a Mamen. Le dije a Mamen, oye Mamen, dibújame a un ogro. Lo Ujú, dibujó y me dijeron que sí, que es ella la que lo iba a ilustrar. Y así nació este ogro tan precioso, tan bonito, ujú. que, que se come los mocos. Mira aquí. Sí, sí, me encanta, me encanta. Es que yo lo amo. Y sabes que, aparte de que a los niños les parece cómico o divertido las cacas, los mocos, etcétera, míralo, míralo. Sí. Que aparte de que les gusta, también es como una forma sutil de que pierdan la vergüenza, porque es que los niños, o sea, o sea, llevo tratando con niños desde muy pequeños, a ellos cuando son pequeños les da un poco de vergüenza, sobre todo el tema de la caca, es como que, ay no, la caca, o me hice un poquito de caca, entonces es como que se ponen rojos, como que les da mucha vergüenza, y esto es una forma como de que ellos vayan viendo, porque es un poco, que es algo natural, que no tienen que avergonzarse tanto y a su vez es divertido, y es verdad, se comen los mocos, yo lo he visto, ¿ok? O sea, Hombre, es algo que existe. Yo, de hecho, en el cuento de quién se iba a mi caca no se habla del pañal, porque mucha gente me pregunta, ah, es para dejar el pañal. No. Hablamos de que la caca puede ser útil, que, no te, ujú. que la caca es ecológica y sirve para algo. ¿Y sirve para qué? Pues para la huerta de Ogrito. Ah, Ahí le qué bonito. damos la vuelta a esa idea. Y también sirve para que las zanahorias crezcan bien grandes. Uh, Ahí está la idea de sí, así sí, ambiental también, de hablar de las cacas, de que las cacas sirven, porque incluso hay gente en algunas tribus que hacen con estiércol casas. Por qué no hablar de las cacas? Porque es es un tabú. verdad. Hay que hablar de las cacas. Las cacas son útiles, las cacas sirven para abonar las huertas, las cacas sirven para hacer muchísimas cosas y se pueden descubrir en este cuento. Ciertamente. Y mira, el último es el de la mascota más fea del mundo, ¿no? Que acaba de salir hace poco. Sí, es el de la mascota más fea del mundo. Ujú. Aparecen un montón de mascotas. Como tú ves aquí en la portada, hay morsas, peces, topos, Sí. cuervos, lagartos, muchísimos animales, los que ni adultos conocen, como caso Uh, ajolotes, qué etcétera. preciosidad. ¿Y van a ver más? ¿O es Pues suspense? todavía vamos a ver cómo. Tengo un par de ideas. Vale. Tengo un par de ideas, pero todavía no hay nada hablado. Me encanta, sí, porque a los niños les encantan las series, ¿no? Esto lo estuve hablando con una escritora muy reconocida, Camila Reed, que ella hace cuentos sobre todo para bebés, para niños un poco más pequeños, Sí. en serie, ¿no? Y ella cuenta que a los niños les gustan mucho los personajes repetidos, ¿no? No es tan fácil publicar una serie porque los editores tienen que ver si gusta, ¿no? El siguiente libro, cómo va, si se vende. Porque claro, nosotros los escritores tenemos que vender. Es un mundo competitivo donde hay que vender. Nosotros los escritores, yo no sé si tú sabes que nosotros los escritores de infantil cobramos más o menos el 5% de la venta del Uh -huh. libro, los ilustradores también. Es mucho gasto lo que se hace en papel. El papel cada vez es más caro, entonces las editoriales cada vez publican menos. Uh -huh. Así que es un mundo muy competitivo para Ciertamente. publicar, para vender también. Sí, sí. Pues nada, yo espero que Ogrito continúe y conocerlo más. Solo tengo el moco más rico del mundo. Voy a buscar los demás, así sentimentalmente. ¿Hay alguno que siempre lo vas a tener en tu corazón? No el hijo favorito, porque a mí algunos autores me han dicho, no, es que eso es como preguntarle al padre si tiene un hijo favorito. Pero a lo mejor no uno favorito, pero el que más sentimiento te da, a lo mejor el primero, no lo sé. ¿Hay alguno que esté ahí en tu corazón? Hoy es tan difícil, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que los libros que escribí anteriormente, pues como ya soy más exigente, me Uh -huh. gustaría cambiar algunas cosas, pero yo creo que el cuento del que hablamos, de la princesa aprende a hablar, es el más especial para mí, Uh -huh. porque trata de un tema muy difícil para mí, que es el autismo. Después el cuento navideño, que fue una idea
que yo tenía es muy especial, también es muy especial, sobre todo ahora cuando hay una guerra en Ucrania, cuentos ucranianos, pero soy consciente de que a la gente le encanta el moco. De hecho, ayer firmé un montón de mocos en una librería de Alaurín de la Torre. Es un cuento, pues, que ayuda a los niños a divertirse y disfrutar de la lectura, que es lo más importante. No, no tengo ninguno. Ok. Sí, sí. Sí, cada uno ocupa un lugar muy, muy especial y diferente en tu corazón, ¿no? O sea, por eso no se pueden comparar. Son todos muy diferentes, claro, es que algunos, por algunos libros se recibieron unos mensajes. Una mamá de una niña con enfermedad rara, que de hecho ayer creo que fue el día de las enfermedades raras, me escribió por el cuento de La princesa aprende a hablar diciendo que me agradece por haber escrito este libro porque su hija que no habla, que no entiende casi nada, este libro se lo trae a su madre para que se lo lea todos los días. Wow. Entonces cuando recibí este mensaje lloré. También me escribió una mamá de un niño ucraniano, porque tengo cuentos con pictogramas publicados en una editorial ucraniana. Me trajo, nos mandaron un mensaje a la editorial, dijeron que con este libro el niño aprendió a decir te quiero mamá. La Qué madre, bonito. bueno, lloró ella, nos escribió esta carta, lloró la editora, lloré yo, todo el mundo lloramos. Son libros que dejan esta huella en el corazón muy bonita. Sí, sí, la verdad es que sí, y yo te felicito, ¿no? Porque sí es verdad que también es un tema delicado el dirigir cuentos a niños con necesidades especiales. No todo el mundo se atreve y yo te quiero felicitar por eso y para mí es un honor tenerte aquí porque la verdad es que es la primera autora que tengo que toca esos cuentos tan sensibles y de una forma tan maravillosa que impacta y que ha llegado realmente a ese nivel que tú querías, que es que ellos realmente lo entiendan y a su vez les ayude a aprender a hablar. Sí, es muy importante, es muy importante. Muchas gracias a ti por hacer esta entrevista. Me encanta recibir estos mensajes. De hecho, me escribió una maestra de un cole con niños que quizás no son tan niños, que no hablan, que no tienen lenguaje verbal. Y me dijo, hemos conseguido llevar a nuestro chico de 14 años que no tiene lenguaje con tu libro La princesa va al dentista y no lloró, no protestó. Y estaba con su libro, y te enseñé, estaba con su libro sentado en el dentista esperando a que Qué le hicieran un empaste. Así qué que bonito. son mensajes de este tipo que cuando los recibes lloras. Yo es que soy muy sensible, que estoy llorando. No, no, por supuesto que sí, la verdad es que a mí me encanta y hablando de este tema, antes de hablar de otra cosa, y aprovechando, eh, tú como escritora, ¿qué mensaje te gustaría que los niños que leen tu cuento y los adultos tuviesen? Cuando se acuerden, cuando lean este libro y diga Valeria Kieselova, ¿qué te gustaría? ¿Una sensación, un sentimiento, un mensaje? Pues que los libros nos enseñan y también nos divierten y sobre todo que tenemos que saber que tenemos que ayudar a los demás. Porque los cuentos como El gato errante, Terremoto, casi todos, incluso el moco, porque todo el mundo ahí trae esos mocos para ayudar al ogro, que hay que ayudar a los demás. Es muy importante porque no sabemos qué tiempos vienen. Y bueno, en mi país ahora mismo todo es muy difícil con los bombardeos, así que yo estoy muy contenta que toda Europa está ayudando a los ucranianos y de hecho siguen ayudando, pues que hay que ayudar a los demás, porque no sabemos mañana cómo vamos a estar. Pero no tanto pensando en cómo vamos a estar, sino hay que saber que hay que ayudar a los demás, porque, porque no es tan importante tener la ropa de marca o cualquier cosa cara, si lo importante es que todos estemos más o menos bien, que tengamos comida, que tengamos una casa donde vivir. Y esa es mi idea, que sepan, que tengan ese mensaje presente, que nos tenemos que ayudar a los demás siempre. Exactamente. Y que hay gente que le gusta ayudar también. Yo, por ejemplo, que soy una persona que me cuesta tanto pedir ayuda, o sea, soy como, me cuesta mucho pedir ayuda a alguien, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que hay gente que está dispuesta a ayudar, a ayudarme y que le gusta, o sea, que es parte de, como de su alma, ¿no? Entonces también es
que pedir ayuda no es malo, que muchas veces necesitamos pedir ayuda inclusive, y que es parte también de la vida. Hombre, como dices tú, yo tampoco sé pedir ayuda. Es algo que Exacto. me han enseñado a mí, me es difícil enseñarlo porque yo no sé hacerlo del todo. Ujú, Pero sí que hay gente maravillosa que me ha ayudado muchísimo sin pedir yo nada, sobre ujú, todo cuando le dije con el diagnóstico de mi hija, aparecieron en mi vida la gente de la nada ujú. que venía a explicarme, a ayudarme, a decir cómo hay que enseñar a hablar, cómo hay que enseñar a leer, etcétera. Y gracias a ellos aprendí muchísimas cosas y ya después yo les pregunté, ¿y vosotros qué queréis a cambio con esta ayuda? Me han dicho, tú sigue ayudando a los demás. Cuando tú ya sepas cómo va el camino de tu hija, que si habla, etcétera, tú tienes que ayudar a los demás. Y yo Claro. pensé que eso es justo y así creé mi blog con todas las actividades, con un montón de cosas que se pueden descargar. Ujú. De verdad que me quedé muchísima gente diciendo, "Ah, qué bien, y qué bien porque encuentran toda la información necesaria para estimular a los niños con necesidades educativas especiales". Esto siempre se lo hago a todos mis invitados porque es la razón por la que yo estoy haciendo las entrevistas bueno, aquí en directo y que luego las subo a YouTube, @Lili Cuentacuentos. Valeria, ¿tú crees, bueno, esto ya lo hemos tocado, pero ahora más concretamente, ¿tú crees que la literatura infantil es suficientemente valorada o que es subestimada en comparación con la literatura de adultos? ¿Crees que se le da el valor que se merece? Bueno, siempre me hacen una pregunta que tú no me la has hecho, ya que escribes cuentos y cuándo vas a escribir una novela, tú no me has hecho esa pregunta, así que veo que tú sí que entiendes que es importante, Sí. es importante la literatura infantil. Pues yo creo que es tan importante porque se sabe que en el mercado los libros que más se venden ahora mismo son los libros infantiles, mucho más que los libros para adultos. Así que los editores se han dado cuenta. De hecho, muchísimos adultos prefieren leer libros digitales, pero para su niño siempre le van a comprar un libro como este, porque un niño no va a leer un libro donde no hay ni color, que no se puede tocar, que no se puede disfrutar. Así que es importante, pero poco a poco todo el mundo se da cuenta, sobre todo los padres, que Exactamente. compran cosas infantiles. Vi una entrevista tuya previa que me interesó mucho y es el tema de las ilustraciones. Quisiera tocarlo un poco porque me pareció muy curioso muchas cosas que dijiste y que quiero que aquí, digamos, me lo comentes también. Primero, que tú buscas a los ilustradores o la mayoría de las veces eres tú, porque por lo general es la editorial la que busca el ilustrador y en tu caso he visto como que tú eres como que es el primer contacto tuyo y segundo, ¿qué valor le das tú a la ilustración en un cuento infantil? Pues lo que me acabas de preguntar es muy difícil. Hay muchísimos escritores que mandan un texto y les aceptan, ¿verdad? El proyecto, la editorial. Yo no he tenido esta suerte todavía. Yo las veces que he mandado el texto con ilustraciones, Son por las ilustraciones ya. no, es decir, el texto, el proyecto sin ilustraciones, pues no me han contestado casi nunca. ¿En serio? Sí, y entonces vi cuando yo estaba empezando a publicar que es muy importante que la idea que tú quieres llevar, que tú quieres enseñar al editor, pues que ya esté hecha del todo, con las ilustraciones, por supuesto. Por eso los libros que yo, por ejemplo, he mandado a todas las editoriales, pues ya contenían la propuesta de ilustradores, ¿no? Pero es verdad que hay editoriales que aceptan un proyecto con un ilustrador y otras que no. Entonces es algo difícil, es algo difícil. Es difícil acertar porque en este caso yo he contado el cuento, pero luego la ilustradora la he sugerido yo y yo creo que sí que hemos acertado con este personaje Sí. dibujado por Marcel, que es preciosísimo. De hecho, tiene muchísimos fans Uh -huh. en España y es bonito, bonito, bonito. Pero también, hablando de los proyectos, por ejemplo, el de los cuentos ucranianos, buscamos al ilustrador ya a posteriori junto con mi editora. Publicamos anuncios Uh -huh. en los grupos
ucranianos y encontramos a Yana después. La propuesta, Ok. de hecho, yo no hice ninguna propuesta, conocí a la editora de la Feria del Libro. Ujú. Estuvimos hablando de los cuentos tradicionales. Ok. Mi editora es una gran narradora y una gran escritora, se llama Ana Griot o Ana Cristina Griot. Ujú. Le hablé de que me gustaría publicar, que yo tenía 2 cuentos, creo, ucranianos, y pensando en un álbum ilustrado, me dijo, no, vamos a hacer una recopilación, ya que me propones un proyecto, vamos a hacerlo. Pues ahí están, Claro. con muchísimas páginas. Qué Y maravilla, ¿no? Sí, es que la ilustración es muy importante. Yo he hablado con ilustradores y con escritores, ¿no? Y es por eso que hay gente que dice, mira, ves qué belleza, pero que también ilustra tu... que no es fácil, ¿eh? Porque se cuenta la historia de 2 formas. Lo que tú escribes y lo que se ilustra, sí, es ¿no? muy importante la ilustración porque los niños son muy visuales, cada vez más visuales. Me preguntaste si en mi infancia había muchos libros. En mi infancia no había tantos libros con tantos dibujos, no existían los álbumes ilustrados. Y de hecho yo de pequeña leía cualquier cosa. Si había enciclopedias, revistas o incluso un montón de biografías de los militares de la época de la URSS, cualquier cosa me leía porque no, es que no había tantos libros. Así que ahora mismo la infancia de los niños de ahora en España es feliz porque pueden ir a la biblioteca y pueden encontrar libros maravillosos, bonitos, bien ilustrados y de hecho, podéis pedir si hay algún libro que os gusta y os apetece leerlo, pues en cada biblioteca se puede pedir. Existe una especie de desiderata, se llama así. Ujú, Los bibliotecarios apuntan el libro ujú. que os apetezca que ellos compren y pues os pueden traer, Sí, como sí, sí. el ucraniano. Si alguien tiene una curiosidad, pues va a la biblioteca de su barrio y sugiere al bibliotecario que compren. Yo creo que sí es una forma correcta a llamarlos álbumes ilustrados, ¿no? Que es realmente la palabra con la que se denominan y no cuentos infantiles. Porque a la final es como esto otra pregunta que te iba a hacer, que también lo he visto con las personas que hasta ahora he leído, que todos coinciden de que muchos leen mucha más literatura infantil, que también tiene que ver porque estamos en este mundo, pero que hay algunos cuentos que son prácticamente, tienen muchos más mensajes que los cuentos de adultos, y es lo que todos comentamos. Ojalá que los adultos pudieran comprar sus cuentos sin necesidad de ser padres, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que los cuentos infantiles podrían ser perfectamente para un adulto? Pues hay adultos que compran los álbumes ilustrados, hay adultos que compran cuentos. De hecho, el libro de los cuentos ucranianos, los que más compran son los adultos. Los álbumes ilustrados es el de la fábrica de Turón. Yo se lo he firmado a un montón de mujeres mayores ¿Que en que, serio? que en Navidad se lo Ajá. regalan a sus amigas. Me dicen un turrón cualquiera o de Gijona y este libro es un regalo maravilloso para fiestas navideñas. Pues así es. Así que sí que hay adultos que adoran los libros infantiles. Por eso yo creo que es más correcto, en vez de libros infantiles, llamarlos álbumes ilustrados, para que la gente no se piense que es solo para niños. Sí. Bueno, cuando hablo de los libros infantiles, quizás yo incluyo todo el tipo ya de literatura. Claro que sí. Así también ilustraciones de los cuentos con pocas ilustraciones y también de los álbumes ilustrados. Pero como bien tú has dicho, los álbumes ilustrados muchas veces tienen dibujos que no están reflejados en los cuentos, ¿no? Y Claro. es lo muy bonito porque podemos leer o explicar, ¿verdad? Las ilustraciones y hablar con los niños de todo lo que hay. Como en el cuento de Terremoto, el que yo te había enseñado antes, Ujú, hay una historia intercalada de ujú. 2 ranitas. Yo no sé si tú ves Sí, que sí, por ahí sí, pues, sí. es otra historia que se puede leer en paralelo de 2 ranas que aparecen Wow. en el cuento. En los álbumes ilustrados pasan muchísimas cosas maravillosas, así que Sí, están sí, ahí. tiene mucho detalle, ¿no? Hay que, pero tampoco siempre, porque hay algunas veces hay ilustraciones que son más abstractas, ¿no? Que no son tan con tanto detalle. Hay de todo, pero son libros para disfrutar. Exactamente. Es-
antes de despedirnos, saber qué proyectos nuevos tienes, si hay algo por allí, o inclusive en Málaga, si próximamente tienes algún taller, etcétera. Sí, pronto se va a publicar un libro con dibujos, con ilustraciones de Raquel Bonita en la editorial La Maleta Uh sobre -huh. una jirafa. Sí, es mi primer cuento sobre una jirafa, Uh -huh. que es muy bonito, así que lo estoy esperando con muchísima alegría. Y hablando de los eventos, la semana que viene, el miércoles, estaré en la biblioteca de Fungirola junto con mi editora Ana Griot. Así que si alguien es de mi zona, puede, puede apuntarse. Hay que inscribirse en la página web de la biblioteca. Vale. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Ojalá que después vengas a Madrid. Cuando vengas a Madrid, avísame porque me encantará Estaré en la conocerte. Feria del Libro, estaré en la Feria del Libro de Madrid. Ya estamos empezando a curar la fecha, que es algo muy difícil, así que en junio, Uh en -huh. junio estaré por ahí. Muchas Muy gracias bien. por esta entrevista, porque tú das esa posibilidad de que la gente nos conozca, ¿no? Porque nosotros estamos detrás de los libros y sí que existimos y aquí estamos. Existimos y tenemos muchísimas ideas y muchas ganas de hablar con los niños, traer a los niños a las ferias, traerlos a los cuentacuentos, comprarles los libros y disfrutar con Son una experiencia única y un recuerdo que van a tener para toda la vida.